Entonces, yo me acuerdo que yo conocí el grupo de Alcohólicos Anónimos un lunes, pero un domingo anteriormente yo me había prometido a mí misma empezar a tomar, porque yo no podía dormir, porque yo no tenía vida, yo sentía que yo no tenía nada, no tenía por qué salir adelante. O sea, mis hijos siempre fueron mi fuerza, pero yo no tenía ilusiones de nada. Yo le compraba un carrito de $1. Cada vez que iba a la tienda era un carrito de $1, porque yo quería que mi chiquillo trajera algo nuevo y le pudiera decir al otro, yo también tengo algo. Yo entré a Alcohólicos Anónimos porque yo viví una depresión muy profunda en el pasado y un pie en el futuro. O sea, siempre sufriendo por lo que me pasó, por lo que viví, y siempre pensando en el futuro si llegará o será mejor. Pero jamás nos paramos, o yo no me paraba en el presente. A hoy me doy cuenta. La mejor forma de ayudar a una persona o a tus hijos es no ayudándolos. Hola, bienvenidos. Aquí estamos una vez más en otro episodio del Despertar de la Conciencia. El día de hoy me acompaña Angélica Villaseñor. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás? Bendecida de estar aquí el día de hoy. Ok, es un podcast un poquito diferente a los otros podcasts que hemos hecho anteriormente. Y el motivo de este canal del Despertar de la Conciencia es para que por medio de las personas y de los anécdotas y los testimonios que aquí damos, sea una forma de ayudar a las personas allá afuera. Gracias a todas las personas que nos han mandado textos o mensajes de otros podcasts que hemos hecho y que nos han felicitado. Muchísimas gracias. Me gustaría, si no es mucho pedir, que en el canal pusieran esos comentarios, porque muchas veces nos los mandan por textos privados, pero me gustaría que los hicieran que los dejaran ahí en el canal. Pero bueno, el motivo es ese, de que por medio de nuestros testimonios, de todos los invitados que hemos tenido y de los de nosotros propios, la gente se lleve algo, o si se identifica con algo y les pueda servir, de la experiencia que nosotros vivimos, les pueda ayudar a ellos a salir de muchos de sus conflictos, o si están pasando por algo similar. De eso se tratan estos podcasts. Y me gustaría empezar, a lo mejor muchos ya conocen a Angélica, ya la mayoría de la gente ya la ha de conocer, los que no. Me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Angélica? Bueno, Angélica es una mujer que fue la mayor de 7. Vengo de una familia de 7 donde nos criamos. Vengo del estado de Jalisco, donde pues me crié en el rancho. Justamente me recuerda mucho mi estancia, mi crecimiento, porque yo crecí en el rancho prácticamente hasta cuando me vine a Estados Unidos. Ya tengo aquí algunos años, pero soy la mayor de todos mis hermanos, así es de que fui la hermana mayor, la hija primera y la madre de casi todos mis hermanos. ¿Fuiste la mamá, como quien dice? Sí, fui la mamá de todos ellos, porque mi papá no estaba casi en la casa y mi mamá, pues ella trabajaba en diferentes áreas en el rancho, haciendo costura o sembrando o haciendo cosas en el rancho para poder traer dinero a la casa. Entonces, pues yo era la que me quedaba en lugar de mi mamá. Cuando mi mamá tenía que salir, yo me quedaba en la casa con todos mis hermanos desde muy chiquitita. O sea, yo no tuve niñez ni adolescencia, yo fui mamá desde muy chiquitita, porque desde muy chiquitita empecé a hacerme cargo de todos mis hermanos. Y es normal, ¿verdad? Era normal en aquellos entonces, que como siempre eran familias numerosas, sí, que los hijos tenían que ayudar, ahora sí que a la crianza, ¿verdad? Ya sea lavar ropa, lavar trastes, hacer quehacer, hacer de comer, cuidar a los más chicos, como tú dices. Sí. ¿Tus papás todavía viven? Mi papá sí, mi mamá no. Mi mamá tiene 7 años que falleció. Ya tiene 7 años que falleció. Ya ¿Cómo fue tu infancia? A pesar pues de que ya tenías muchos deberes desde muy chica, pero en realidad, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia fue un poco difícil. Puedo decir que bonita, pero al mismo tiempo fue difícil. A un punto
de que a mí si me invitas a vivir al rancho, yo digo que no, a pesar de que aquí hay luz. Pero ya no, nosotros vivimos en un rancho donde no había luz, no había agua potable, no había nada, entonces la agua nos quedaba muy lejos y en el lugar donde yo me crié, en la casa, era una casita de adobe que donde más tenía un cuarto y una cocinita parada de pura piedra, que había muchos hoyos y arriba era de teja, y las víboras se daban, pero sí, ahí conocí víboras de todos tamaños y de todas calidades. Mi mamá cortaba varas de plantas, de palo dulce o de jara o de lo que se hallara gruesas, y tenía varas por todas partes porque no sabíamos por dónde nos llegaban. Muchas veces que mi mamá tenía en la esquina de la cocina, tenía un cántaro donde ponía agua y le ponía un plato, y algunas veces me llegué a encontrar víboras adentro del agua. ¿Tomando agua? Sí, yo levantaba el plato para sacar agua y estaba una víbora ahí enrollada. O mi mamá tenía un canasto donde ponía golosinas como galletas o pan o cosas así, y también allí llegué a encontrar. Otras veces nos cayeron las víboras en el banco de la cocina. De estar ahí se caían. Sí, porque es que lo que pasaba que como había ratas también, entonces las ratas corrían y las víboras corrían atrás de las ratas para agarrarlas, y una vez nos cayó estábamos comiendo y nos cayó en frente de a medio banco, era un banco de cemento alrededor y tenía ladrillo encima, y nos cayó, no hombre, ese día yo me acuerdo, digo, Dios. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá era lechero, él recogía la leche de todo el rancho y él la llevaba a la ciudad. Entonces prácticamente yo veía a mi papá cada 24 horas si me iba bien. Muy rara vez llegaba a eso a las 6, 7 de la tarde, pero era muy, muy rara vez. Casi yo veía a mi papá casi nada más en la mañana, entre las 7 y 8 de la mañana, por una hora, hora y media. O muchas veces ya cuando empecé a crecer un poco más, porque eso te estoy hablando de cuando era muy niña, ya cuando ya empecé a crecer con eso, los 12, 13 años, ya lo vi un poco más, porque entonces ya él compró una troquita chiquita, una Nissan chiquita me acuerdo, y entonces él iba y recogía la leche con un burro y 3 machos por todo el rancho, y nos llevaba a uno de mis hermanos y a mí, pero ya para eso ya teníamos 12, 13 años, y nos llevaba a recogerla, y luego después de ahí él la ponía en la troca y luego nos mandaba a nosotros a la casa con los animales para la casa, y 2 de ellos eran muy rebeldes, entonces cuando llegamos a la casa mi mamá tenía que estarnos esperando para ella quitarle la silla. Yeah. Quiere decir entonces que tu papá, como muchos papás, pues ahora sí que se la pasaban fuera para poder proveer, ¿no? Pues mira, en sí mi papá fue un papá ausente, es un lindísimo papá, es muy buen papá, yo no tengo un solo golpe de él, o sea, yo tengo todos mis buenos recuerdos, o sea, son maravillosos de él, pero él fue un papá muy ausente. ¿Por el trabajo? Parte fue por el trabajo, pero mi papá fue una persona que él era muy amiguero, entonces él iba, trabajaba y él se quedaba mucho con los amigos, entonces él llegaba a la casa muy tarde. Pero era más que nada, era pues, por pasarla con los amigos, no era tanto el trabajo, porque el trabajo pues le podría tomar mediodía y él podría estar temprano en la casa si él quería, pero más que nada sí. Muchas veces uno como hombre, y he visto a otros papás de aquellos entonces que seguido hacían eso. Perdón, traes una araña. Y seguido hacían eso de que pues se la pasaban trabajando para poder proveer, pero como que ocupaban su espacio también ellos de salirse un rato con sus amistades. Sí, pues es que mira, yo hoy entiendo muchas cosas. En aquel entonces yo no entendía muchas cosas porque mi mamá vivía muy frustrada. Ella fue una mamá lindísima también, nos dio una educación, a pesar de que mi mamá no sabía leer ni escribir, nos dio una educación que yo me quedo pues agradecida y sorprendida de cómo ella nos educó, porque ella nos educó con puras anécdotas, porque ella no sabía leer, no sabía escribir,
pero ella siempre nos enseñó el respeto, los buenos valores, el respeto entre hermanos, el que nos apoyáramos unos a otros, el que siempre estuviéramos unidos. Entonces, ella, se me fue lo que te iba a compartir, ella fue muy buena con nosotros, sin embargo, o sea, ella fue muy trabajadora. Ella trabajaba, o sea, sembrábamos desmontes a puro asadón y nosotros siempre estábamos ahí, mi papá nunca estaba con nosotros, entonces pues la misma frustración de mi mamá, yo creo, y el mismo estrés y todo eso, yo recibí pues algunos buenos golpes de mi mamá, pero yo hoy entiendo que era porque ella se frustraba, se estresaba y no sabía otra manera, porque pues ella fue muy golpeada y maltratada también en su vida. Y mi papá, yo no entiendo por qué mi papá fue así, porque mi papá hoy es muy diferente. Pero en ¿Qué era como? No entiendes, era como. Mi papá era ausente, era como si no le gustara estar en la casa. Yo nunca entendí, porque yo nunca vi que mi papá fuera cariñoso con mi mamá. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué? Pero casi todos los papás de aquel entonces como que no eran así, ¿no? Yo me acuerdo también mi papá sí. no era para nada cariñoso. Nunca vi tampoco así como tú dices a mi papá que abrazara a mi mamá o que le dijera algo con cariño, no. Es más, sus formas de mi papá de ser como cariñoso con mi mamá era cuando le decía tandariola. No sé qué querrá decir tandariola, pero le decía tandariola, tráeme esto, o tandariola, ya hiciste esto, o qué vamos a comer ahora, tandariola. Era como lo más suavecito, pero mi papá siempre fue como una persona muy, muy seria. Las únicas veces que era poquito cariñoso y juguetón con nosotros era cuando tomaba. Cuando llegaba borracho a la casa era cariñoso y juguetón, y a nosotros nos daba como mucho gusto, a comparación de otras familias donde yo escucho que cuando su papá tomaba era como aguas, ¿verdad? Porque va a haber pleito o golpes o regaños. Acá con nosotros no. Mirábamos que mi papá llegó borracho y era como una alegría, como una fiesta, porque nos abrazaba y jugaba con nosotros, nos ponía a hacer competencias y nos daba dinero, tostones, o sea, dinero de aquel entonces, pues. Pero también seguido se iba con los amigos y llegaba borracho. Yeah. Pero como que era parte, pues, ¿no? De los papás de antes. Es que ahora yo entiendo que cada uno traemos una niñez o traumas o vemos un patrón de cómo nuestros padres fueron o eso, ¿verdad? Entonces, o sea, no entendemos. Hoy yo lo entiendo de esta manera, porque mi papá nunca tomó, nosotros no sufrimos con esa área, y mi papá siempre fue muy cariñoso con nosotros, pero con mi mamá no. Con mi mamá siempre fue muy duro, siempre le estaba llamando la atención de todo, siempre la estaba como presionando, regañando. En la mañana cuando nosotros la veíamos por las mañanas, una de las cosas que yo recuerdo y que pues en cierta manera me dejó marcada, porque sí me dejó con muchos sentimientos dentro de mí y confusión, era de que en la mañana mi mamá se levantaba muy temprano y mi papá se levantaba pues ya cuando se iba casi a ir a trabajar. Entonces cuando mi mamá pues teníamos que moler, echar tortillas y todo eso, y mi mamá siempre andaba a la carrera, así bien estresada, y cuando mi papá entraba a la cocina, o sea, mi mamá procuraba pues tenerle la comida, pero mi papá siempre peleaba con ella, porque luego si nosotros nos arrimábamos a la mesa se enojaba, porque decía que él se tenía que ir y nosotros teníamos que nosotros podíamos comer más tarde, y peleaba con mi mamá por esa área. Y mi mamá fue una mujer que nosotros fuimos como su motor para ella, porque ella nos defendía mucho y siempre veía por nosotros, y ella decía que nosotros teníamos que ser, o sea, no había problema, que si nosotros teníamos hambre nosotros podíamos sentarnos a comer, y también era una manera de convivir con él, ¿verdad? Pero él siempre peleaba mucho con mi mamá, por todo y de todo peleaba con mi mamá, y eso a mí de alguna manera sí me traumó, hasta un punto donde mi papá siempre le culpaba a mi mamá, porque mi mamá siempre, cuando mi papá se venía a arrimar, siempre le ponía las manos así como no te me arrimes, y yo decía, ¿pero por qué? Y mi mamá, mi
papá siempre decía que era culpa de mi mamá, que no se arrimaba, ¿verdad? Entonces, pero yo muchas veces los llegué a escuchar porque nosotros dormíamos en un cuarto todos. Porque eran 2 camas y en una cama pues dormíamos todos, unos con los pies encontrados unos con otros, y mi mamá y mi papá. Y yo los llegué a escuchar muchas veces que en las madrugadas ellos platicaban y a mí se me hacía tan bonito escucharlos platicar y hacer planes y bien contentos. Pero durante el día afuera mi papá siempre peleaba con mi mamá, ¿por qué? No sé. Entonces yo tenía como 13 años y yo le tenía coraje a mi mamá. Le tenía coraje y le tenía... que sí. Algo de eso era por culpa de tu mamá? Entonces un día me acuerdo yo que ese día se me quedó marcado porque mi mamá andaba barriendo y en eso que llega mi papá y no le avisó y mi papá le hizo con los dedos así en la cabeza y luego le pellizcó los brazos y mi mamá lo botó por allá. Ese día entendí yo por qué mi mamá siempre le ponía las cruces, ¿verdad? Yo antes nunca había visto que mi papá la lastimara o algo, pero ese día me tocó ver y de ahí entendí que mi mamá lo que quería, lo que ella hacía era se protegía. Protegerse. Pero mi mamá fue una madre que ella siempre, mi mamá hacía de comer y el primer plato era para mi papá. Ella separaba el primer plato para mi papá, estuviera o no estuviera, ella siempre le guardaba el primer plato a mi papá de lo que tuviéramos. Dices que del rancho no te quieres como acordar mucho porque fue fea la niñez por ese lado. Quiero pensar que fue porque por las víboras, porque no había luz, porque tenían que trabajar, por eso. Más que nada fue como los animales me traumaron mucho. Nosotros vivíamos en esa casita, donde te digo, de lo que yo me acuerdo, más o menos me acuerdo, yo creo que de unos 4 o 5 años es donde me acuerdo, es cuando más o menos tengo el recuerdo. Y en esa casita pues también era nada más un puro cuartito, entonces en ese cuartito había dos camas, había una individual y una matrimonial donde dormía mi papá con el niño más chiquito y nosotros dormíamos en la otra, o sea, dormíamos 4, 2 para un lado y 2 para el otro. Sí. Ajá. Entonces en esa casa, como era de teja, si llovía, el agua se caía de la teja porque era muy alto y mi mamá le ponía nylons arriba de la cama, de arriba de las cobijas y la amarraba le ponía lazo y la amarraba de las esquinas de la cama. Me acuerdo que era una cama de fierro y mi mamá la amarraba para que el agua cayera encima de nosotros pero se rodara debajo el agua. Entonces abajo pues el agua corría como un tanto así, corría el agua debajo de nosotros. Y pues había muchas ratas, donde nosotros vivíamos en tiempo de aguas, había veneros y el agua subía como tanto así o tanto así subía el agua. Nosotros nos llegaba aquí a la rodilla y caminábamos. Mi mamá nos ponía un lazo de la puerta del cuarto a la cocina. Nos ponía un lazo para nosotros caminar a la cocina y que no nos fuéramos a caer porque era como barro y nos resbalábamos y pues o sea si no nos teníamos cuidado pues nos caíamos. Entonces mi mamá nos ponía un lazo para que nosotros camináramos seguros. Ahí fue... ¿Hasta qué edad fue como lo del rancho? Ahí, o sea, ¿cuándo empezaron a cambiar las cosas para ti? Pues las cosas empezaron a cambiar hasta que yo me vine para acá. ¿Para Estados Unidos? Sí, porque yo todo el tiempo vivía en el rancho. Ahí fue lo más duro, en ese tiempo fue lo más duro porque ahí viví yo hasta... Y ahí había víboras, había muchas ratas, había muchos alacranes. Los alacranes nos llegaron a picar muchas veces. Unos me pusieron a la muerte, otros no. De que yo me acuerdo me picaron como unos 5 o 6. Wow. Pero hasta la edad más o menos de, vamos diciendo, unos 8 o 9 años. Okay. Ya como lo de la edad. ¿A qué edad te viniste para acá? A los 18. ¿A los 18? No, me vine a los 21, porque traía a mi niña chiquita, 22 yo creo, como a los 22 años. Yo me acuerdo que, ¿te acuerdas la vez que andábamos, que hicimos el paseo, que andábamos por aquellos lados, por Europa? Ajá. Y yo me acuerdo que cuando estábamos en los Alpes, en Suiza, que yo te miré a ti como muy incómoda. Y para mí era pues como lo máximo de lo máximo de lo máximo, es ese lugar, de lo que conozco pues. Ha de haber lugares más, todavía mucho mejores que eso, pero para mí ahí era como, o es como si fuera el paraíso terrenal, como el cielo en la tierra es el lugar. Entonces cuando te escuché a ti decir que no te había gustado, yo decía, ¿qué? O sea, no daba como crédito el escucharte decir
a ti que no te había gustado, que tú dijiste, a mí no me gustó tanto, no se me hizo tan bonito. Y ya después me platicaste que porque traías muchos traumas del rancho. Pero yo pensé que era como otra clase de traumas, ¿verdad? Yo pensé que era pues otra cosa. Pero ahorita que estás diciendo que fue por carencias, que por los animales, Nosotros sufrimos mucho ya. Y yo me acuerdo cuando fuimos ahí de donde estás diciendo, yo me acuerdo que estaban las montañas hermosísimas, en los campos bien verdes, el pueblito chiquito ahí bien bonito y todo. Pero a mí lo que es la naturaleza, no, a mí no me motiva. Si a mí me dices, vamos a la naturaleza, no. ¿Por qué Lolo te acuerdas de eso? ¿Del rancho? Yo creo que es muy, muy inconscientemente, porque yo ahora sí puedo caminar como ahorita camino y disfruto. Algunas veces me he venido a caminar aquí al parque y me vengo y camino y disfruto, hablo con los árboles, camino y, o sea, sola y bien a gusto. Pero mi niñez, o sea, fue muy triste porque hay muchos malos recuerdos de que, te digo, nosotros todo el tiempo estábamos como a la alerta de una víbora, un alacrán o una rata. De los animales. Ajá. Entonces, aparte de eso, como no teníamos agua, mi mamá en el tiempo de aguas hacía un hoyo, o sea, pagaba porque le hicieran un hoyo como un tipo pozo. Y una vez mi hermano, tengo 2 hermanos y mi hermano mayor, se nos cayó, tenía como 4 años, se nos andaba ahogando. Mi mamá tapó el pozo ahí, jamás, nunca lo volvió a abrir otra vez, entonces teníamos que agarrar el agua de muy lejos. Más aparte, o sea, sufríamos mucha carencia, no teníamos que comer, siempre, o sea, comíamos frijoles, huevos, nosotros almorzábamos, comíamos y cenábamos frijoles, huevitos, sí, de casualidad había uno, o si se creaba un pollo, o sea, me acuerdo que mi mamá mataba un pollo y nos lo tasaba para 2 días en la semana. Pero por lo menos tenían como las 3 comidas, vamos. Ajá, sí, las 3 comidas sí las teníamos, gracias a mi mamá. Porque ya ves que hay veces que gente que nomás 1 o 2. No, gracias a Dios, las 3 comidas, a pesar de que mi papá no estaba en la casa, mi papá se encargaba de arremar frijoles, maíz y leche. Eran las 3 cosas que él se aseguraba que nosotros tuviéramos. Pero de lo demás, o sea, pues nada, nosotros no teníamos nada. Entonces, también mi abuelo, por parte de mi mamá, nos daba vacas porque él pues era de dinero, tenía dinero mi abuelo, y él nos ayudaba, le daba vacas o puercas a mi mamá y luego nos las nombraba a nosotros para que nosotros le ayudáramos a mi mamá. Entonces me acuerdo que mi mamá rentaba tierra lejos de donde nosotros vivíamos, como yo creo que 1 hora, media hora, 1 hora de retirado caminando. Y yo estaba chiquilla, 7, 8 años. Y nos mandaban a apartarlas o darles de comer. Y en aquellos entonces, o sea, se hablaba de que se había soltado una pantera o un león o un tigre de los circos que iban por ahí a veces y que andaban y que tuviéramos cuidado. Entonces me acuerdo una vez que se me quedó grabado, yo creo que tendría unos 8 o 9 años tenía yo, y fui con 2 de mis primos y 2 de mis hermanos, éramos como unos 5 o 6 chiquillos que veníamos, pero yo era la mayor de todos ellos. Entonces nos fuimos y ya veníamos oscuras, y cuando venían oscuras ya ves que caminan las ratas o pájaros o no sé, ardillas o algo por ahí, ¿verdad? Y veníamos caminando y yo empecé a oír una corretiza de animalitos y yo sentía que se me enchinaba todo el cuerpo. Y mis hermanos, ¡ay, qué miedo! Y yo los apapachetos, no, mis amores, no tengan miedo, no se asusten. Son los pajaritos, son los ratitas o un conejito, yo creo, no se tengan miedo. Pero por dentro de mí, yo esperaba ver el animal, y en esos días habían dicho que se había escapado un animal de esos, pantera. Una pantera. Entonces yo tenía mucho, y eso a mí se me quedó muy grabado. Entonces fuimos pasando de ahí y mucho sufrimiento, nos íbamos a lavar al río, nos metíamos al agua y o sea, todo el día metidos adentro del agua para lavar, muchas carencias, muchas cosas que no, yo el rancho, o sea, para vivir a mí no se me antoja. Por lo duro que fue. Por muy bonito que estén, no se me antoja. Quiere decir que la relación con tu papá fue buena, la relación con tu mamá fue buena, la relación con tus hermanos también fue muy bonita. Yo más que nada por lo que yo sufrí fue por las carencias. Las carencias de lo que acabas de platicar. Las carencias es la pobreza. La pobreza tan interna fue
fue lo que, a pesar de que mi mamá como se me fue la palabra, pero mi mamá se sacrificó demasiado por nosotros. Mi mamá siempre sacaba fiado para vestirnos, para arremarnos carne, para arremarnos fruta, para arremarnos algo, pero sí fueron tiempos muy duros y sembrábamos mucho porque mi mamá siempre quería que tuviéramos calabecitas, ejotes, o sea, que tuviéramos cosas para tener siempre sí. para comer. Y luego fuiste creciendo y ¿allá te casaste? Sí, me casé allá. Porque te escuché que dijiste que cuando te viniste para Estados Unidos, sí, ya traías un hijo, ¿no? Traía dos ya, traía okay. dos. ¿A qué edad te casaste? Me casé a los 19 años. Con el papá de todos los hijos que tienes son del señor este. O miento, no fueron a los 19 años, fue a los 18, casi para cumplir los 19. Ok, entonces te casaste, conociste a tu esposo ahí en el rancho. Sí, lo conocí ahí. Yo lo conocí a él como a los 11 años porque, como te digo, mi papá era lechero, entonces nos llevaba a juntar la leche en machos y él le sacaba leche a mi papá en un área, pero yo lo conocí y lo vi y ahí quedó, no supe quién era, hasta años después que él me dijo, que me había conocido ahí, pero sí lo conocí como a los 11 años. ¿Y se vinieron los dos para acá? Sí. ¿Fue idea tuya o de él? Pues fue. ¿Cómo estuvo eso de que vámonos para el norte? Bueno, ya ahí es como otra historia. No sé si quieras brincar toda la adolescencia, todo lo demás, porque ya pues ahí ya es otra historia. Platícame diferente. Lo que tú veas, como yo no sé la secuencia, me gustaría que tú vayas diciendo, como por ejemplo, ¿qué nos brincamos de lo que fue de la niñez a la adolescencia? La meta de estar aquí, de compartir parte de mi historia, es, o sea, pues para las personas que pasen por situaciones así difíciles y que sientan que no pueden o que están estancados en el pasado, que vean que sí se puede salir una cosa diferente, porque, o sea, yo te estoy hablando de la carencia de lo que vivimos económicamente, pero yo mi niñez fue una niñez muy dura, también porque mi autoestima se empezó a bajar mucho desde mis 5 años. De los 5 años. ¿Por lo mismo de las carencias? No, ahí fue algo diferente. Nosotros cada 8 días, mi mamá era mucho de unirnos con la familia, entonces nosotros cada 8 días estábamos en la casa de una de mis tías o de mis abuelos o de algún familiar o algún amigo, algo, ¿verdad? Entonces no voy a mencionar nombres porque pues no sé hasta qué punto, o sea, si llegan personas que familiares, sí, yo no sé cómo, no sé cómo recordar, pero voy a contar una historia que a mí me pasó. Yo nunca he platicado, bueno, una de esos jóvenes. Yo tuve una experiencia muy fuerte que fue la que me marcó y me afectó a toda mi vida, hasta como hace como unos 20 años para atrás, pero de ahí me marcó toda mi vida, que fue con un miedo, un pavor, una vergüenza que a mí a mi edad alta me afectó en una manera que yo le tenía miedo al agua, a la lumbre, a las cosas confusas, a la gente. Yo le tenía miedo, pavor a todo. Yo tenía ya era muy diferente a los miedos que habías dicho de las víboras. Sí, esto ya es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Esto empezó a los 5 años. A los 5 años mi mamá tenía algo que yo nunca le pregunté qué era, pero ella, con lo que tuviera que ver sexualmente, para ella era un tabú demasiado muy grande. Entonces yo tengo 2 hermanos más chicos que yo, una hermana y un hermano, y mi hermana más chica que yo son 2 años y mi hermano es 3 años. Entonces en una ocasión yo tenía 5 años y mi hermana tenía, yo creo que 3 añitos, y mi hermano yo creo que tenía 2 añitos, porque él se llevan 1 año. Entonces un día nosotros andábamos jugando en esa casa que te digo de que sufrimos mucho, andábamos jugando y me acuerdo que había una piedra grandotota del tamaño como si fuera un molcajete. La piedra estaba grandototota y estaba hueca en medio y ahí se juntaba mucha agua.
Entonces nosotros andábamos todos jugando y como yo era la babysitter de todos ellos, nos juntábamos y yo me acuerdo en esa ocasión que andábamos todos jugando ahí y salió mi mamá de adentro, pero bien enojada, gritando, ¿verdad? Y yo me quedé así como que, ¿qué pasó? Y volteo y veo a mis hermanos que estaban sin ropa, los dos chiquitos. Les puso una golpiza a mi madre a esos chiquillos que yo me traumé de que como que, oh my God, o sea, porque ellos estaban sin ropa y se estaban viendo uno al otro, en una niña y un niño. Entonces, como a los 8, 15 días fuimos a visitar a una persona y había dos niños, una niña y un niño, que ellos siempre que nos juntábamos, porque de seguido nos juntábamos en muchos lugares, ella tenía 3 meses mayor que yo, ella tenía 5 años, 2 meses, o sea 3 meses, ella es mayor 3 meses que yo, él tenía 7 años, o sea él era mayor que yo 2 años más, y ellos dos jugaban juegos sexuales, y siempre me ponían a mí a que yo los cuidara, que no fuera a arrimárseles a nadie, pero yo no sabía qué era lo que hacían o qué dejaban de hacer. Entonces me acuerdo que había una tarde muy muy bonita que fue cuando se marcó mi vida, de ahí se marcó mi vida y afectó mi adolescencia y afectó, o sea, muchos años de mi vida hasta adulta, que estaba yo jugando, estaban todos mis primos y hermanos, andaban todos jugando ahí. Y yo estaba contemplándolos, viéndolos a todos ellos jugando, cómo estaban ellos jugando y disfrutando yo una caída del sol preciosa, preciosa. Yo también me acuerdo que yo estaba parada y yo he sido muy solitaria dentro de mí misma y me gustaba la naturaleza, o sea, a pesar de lo que sufría, me gustaba disfrutar de la naturaleza. Y yo vi esa caída del sol bien bonita, era un campo bien verde, bien bonito, había como unas bajadas muy bonitas, había mucha piedra, estaba muy bonito. Y en eso yo empecé a sentir como un escalofrío, como de eso que presientes algo. Entonces cuando yo empecé a sentir ese escalofrío, yo volteé hacia atrás sobre mi hombro y yo vi esos dos niñitos que venían agarraditos de la mano, a risa y risa. No sé por qué yo sentí un escalofrío muy feo, que todavía me acuerdo, todavía siento feo, porque llegaron ellos y luego me hacen con el dedito. De la única manera que nosotros vamos a estar seguros que tú no vas a decir lo que nosotros hacemos, es que tú seas parte. Y yo les gritaba, no, yo no quiero, yo no voy a hacer nada, no, yo no voy a decir nada, no, por favor no me hagan nada. Y a ellos no les importó. Entre ellos dos me agarraron y me llevaron a un zacatal. Era un zacatal como así de alto, 1,5 metros yo creo de alto. Y era nomás, había un caminito para llegar a ese lugar y donde ellos jugaban había un campito chiquito. Y ellos me acuerdo que me tiraron en ese zacatal. La niña se me subió en los hombros y el niño se subió en mis piernas y empezaron a bajar mi ropa. Pero cuando ellos me dijeron eso, mi instinto fue gritar, pero se me vino a la mente la friega que mi mamá les había puesto a mis hermanos. Entonces yo dije, oh my God, si mi mamá se da cuenta de esto me va a medio matar. Entonces me entró un pavor dentro de mí. Dije, si mis hermanos o mis primos se dan cuenta, qué vergüenza, o sea, entonces esa vergüenza y ese miedo se apoderaron de mí en un nivel terrible. Entonces cuando ellos me tenían allá tirada, yo me sentía impotente y yo tomé la decisión de gritar sin importar qué. Entonces me acuerdo que empecé a gritar. Hasta esta fecha yo tengo bloqueado de cómo brinqué, cómo me levanté de ahí y cómo brinqué hasta con mi mamá. Porque mi mamá y otras dos personas estaban platicando, otras dos mujeres estaban, las tres estaban platicando y yo nomás me acuerdo, estaba hecha pilita por un lado de mi mamá. O sea, yo me acuerdo cuando tomé la decisión de gritar y luego brinqué hasta con mi mamá. Yo no me acuerdo todavía esa área de cómo yo Tienes brinqué. Como bloqueado. Sí, esa área está bloqueada hasta esta fecha, a pesar de que he trabajado en muchas áreas, esa área está bloqueada. Pero yo estaba ahí hecha pilita y mi mamá me decía, mija, vete a jugar con tus primos, vete a jugar con tus hermanos. Esta es plática de gente grande. Y yo decía, no, mamá, yo quiero estar aquí. Que te estoy diciendo que te vayas, que esto es de gente grande, me decía. Y yo dentro de mí le quería gritar, pero mamá, es que tú no sabes, qué me pasó. Mi mamá tanto insistió que yo me retiré un poco, o sea, unos 5 metros a lo mejor de ahí, pero no dejé de ver a mi mamá. De ahí en adelante jamás volví yo a estar sola, jamás en mi vida volví a estar sola
por muchísimos años. Todo lo que era mi adolescencia, yo no llegué a estar sola. Siempre estaba pegada de mi mamá, siempre pegada de mi mamá y siempre, o sea, aquel miedo, aquella vergüenza. Entonces, de alguna manera me pasaban ciertas situaciones y mi autoestima se fue como bajando y yo empecé a entrar como en una timidez muy fuerte. Por eso ahora yo cuando veo niños que dicen que, ay, es que es tímido. No, yo recuerdo para atrás y digo, ese niño algo le pasó. Fue la timidez no fue la única vez que pasó ese acontecimiento. No. Ese fue el que marcó mi vida, fue el que... Fue como un minuto, ese momento cambió tu destino, vamos a decir. Cambió mi destino, cambió mi destino, ese momento cambió mi destino y afectó mi destino hasta pues... Tu vida. O sea, toda mi vida, porque después, bueno, ya luego te platico más adelante de cómo yo descubrí que era esto. Que ese destino, porque yo siempre lo recordaba, pero decía, es que no me hicieron nada. O sea, no me hicieron nada. No me acuerdo ni que me hayan tocado, ni mucho menos. O sea, simplemente más lo que recuerdo. Entonces yo decía, no pasó nada. Pero nunca se lo platiqué a nadie. Nunca lo platiqué a nadie. Pero yo sí estaba en mi mente todo el tiempo y siempre yo sentía vergüenza. A un punto que yo le tenía vergüenza a todo. A todo. Tenía vergüenza, tenía miedo a tomar decisiones, o sea, me cohibió demasiado, ¿verdad? Entonces, a los 9 años fui tocada sexualmente también por diferentes personas. Sí, o sea, pues no voy a decir nombres, pero fueron primos los tres. Fueron primos los tres. Uno de ellos, porque nosotros éramos muy pobres, entonces una de mis tías tenía televisión y nos juntábamos a ver televisión y en una ocasión tenía yo 9 años y estábamos todos viendo televisión y yo me sentía segura cuando había mucha gente y me sentía segura, ¿verdad? Entonces estaban todos mis primos y mis hermanos y mi mamá y mi tía estaban atrás de nosotros y hubo un momento donde mis primas que estaban donde porque eran 3 líneas de sillas, mis primas donde estaba sentada yo, mis primas de enfrente se retiraron y yo me quedé viendo televisión a gusto, pero luego en eso mi primo se vino y se sentó por un lado de mí. Pues yo no pensé que mi tía y mis demás estaban atrás y cuando mi primo empezó a tocarme las piernas debajo de la cobija, porque teníamos una cobija, y yo empecé a hacer aquella vergüenza, aquel miedo se empezó a apoderar. Mi mamá está atrás, mi tía está atrás, ¿qué voy a hacer? Y en eso, o sea, que yo le bajaba la mano así y empezaba como con más ganas, ¿verdad? Entonces volteo para atrás, no había nadie. No, hombre, me acuerdo que me paré y me metí a la cocina, estaba mi mamá y mi tía en la cocina, me metí atrás de mi mamá en el fogón, casi quemándome, y mi mamá me corría y yo, no, mamá, yo no me volví a salir. ¿Nunca te atreviste a platicar por lo que... Nunca le platiqué a nadie. ¿Lo que viste es que golpeó a tus hermanos? Yo pienso que a lo mejor sí, porque mi mamá nunca supo de todo esto, nunca supo. ¿Hasta ahorita no saben? Hasta ahorita no sabe. Después ese mismo primo, nosotros ya teníamos televisión y entonces mi primo iba en las tardes a la casa y otra vez, o sea, me estaba queriendo tocar la cintura también, lo mismo, y estaban todos mis primos ahí y me estaba queriendo tocar la cintura y también, o sea, me afectó, yo corrí. En esa vez, o sea, mis hermanos estaban ahí. Después supe que ese mismo primo tocó a 2 de mis hermanas más. Y luego ya de ahí, para eso yo tenía ya 12 años. Y luego de ahí a los 14 años fue la última vez que otro primo diferente, yo lo quería muchísimo. Y mi tía iba y a mí me daba gusto porque nosotros no teníamos contacto con gente. Nosotros vivíamos en el rancho bien solitarios. Entonces cuando mis primos iban, pues para nosotros era una felicidad bien grande. Y para mí. Entonces yo ya tenía 14 años, nos poníamos a jugar puros juegos bonitos del júntate con 2, de colores, de así edad. Y cuando en una ocasión, que también esa vez me marcó, porque yo quería mucho a ese primo, yo le tenía muchísima confianza, lo quería muchísimo, pero un día llegaron a visitarnos y en cuanto llegaron a visitarnos, él me abrazó y yo pues me sentía contenta, pero entonces él quiso tocar más allá. Entonces yo me quedé así como, y enfrente de mi mamá y de mi tía, no hombre, otra cosa, o sea, como que... Entonces, aquí el mensaje para muchas de las personas que nos están viendo es de que nuestros niños o los niños, si ellos son tímidos o son vergonzosos o son muy ariscos o les gusta estar mucho con la gente,
es por algo, hay una razón, y muchas veces sucede entre la misma familia. Casi siempre es. Casi siempre es entre la misma familia. Entonces yo nunca compartí nada de ahí, pero yo me encerré mucho a no estar separada, no estar lejos de nadie. Después este mismo primo que me tocó a los 14, nosotros nos juntábamos en la casa de su mamá, pues nos juntamos en la casa de mi mamá, de su mamá, de ella. Pues en aquel entonces hacían peregrinaciones y nos juntamos a rezar el rosario, porque la Virgen se juntaba varios días en la ciudad. Y en esa ocasión también una vez yo estaba bien hecha pilita por un lado de mi mamá y mi tía, que estaban sentadas en la cama, y me quedé dormida porque ya eran como las 10:30, 11 de la noche, y me quedé dormida, y también me despertó un toque que me estaban tocando. Y yo, pues, o sea, ¿qué está pasando? Y cuando desperté era mi mismo primo que estaba acostado atrás de mí y estaba queriéndome tocar. Entonces, eso para mí, yo siento que a mí me traumó mucho. Son momentos que te cambiaron. Porque totalmente. me bajó la autoestima, me hizo muy miedosa, muy vergonzosa. Yo le tenía mucha desconfianza a la gente y a todos. Empecé a entrar en una burbuja donde yo tenía mucha desconfianza y mucha inseguridad dentro de mí. Cuando, aquí hay algo que me gustaría preguntarte. Cuando dices que este primo también trató de tocar a otras de tus hermanas, creo. A ellas creo que sí las tocó más. ¿Cómo supiste de eso? ¿O ellas sí hablaron? No. ¿O cómo supieron? Una de mis hermanas, que por cierto ella pues una de mis hermanas, no voy a mencionar cosas más, pero una de mis hermanas, yo supe que la tocó muy fuerte y ella tiene mucho trauma con la limpieza. Ella es demasiadísimo limpia. Es exageradamente de limpia. ¿Pero cómo supieron o cómo supiste? Creo que ella le compartió a otra de mis hermanas. Entonces otra de mis hermanas nos compartió, o sea, yo solamente supe por otra hermana, no supe por... ¿Pero tú nunca les dijiste también? No, yo nunca les dije, ni nunca me he atrevido a preguntarle a ella, pero creo que a ella sí la tocó más veces, sí, en una profundidad más. No la violó ni mucho menos, pero sí la tocó, porque éramos niños, entonces sí la tocó más fuerte. Entonces, Angélica, después de lo que estás platicando, que es de lo que se trata el podcast, el despertar de la conciencia, ¿qué les dices como a las personas o a las mujeres que estén más o menos como en la misma situación tuya? ¿Sí las invitas a que hablen? Porque a lo que tú nos estás diciendo todo el tiempo guardaste silencio y nunca te quisiste abrir. Y entonces estas personas pues quedaron como impunes, ¿verdad? Porque muchas veces puedes decir, ¿sabes qué? Pudiste haber ido con tu tía y decirle, ¿sabe qué, tía? Fíjese que fulanito de tal pasó esto y esto otro, o a mi mamá y a mi papá les digo también, o a mis hermanas para que se cuiden de él. Pero tú guardaste silencio. ¿Qué le dirías como a la gente esa que a lo mejor pasó por lo mismo o peor, pero no se han animado a decir nada? Bueno, yo les diría a las personas que han vivido una situación así, que si son niños o si son padres, madres de niños que ven que tienen mucho miedo, mucha vergüenza o mucha timidez o que se esconden o cosas así, que ellos vean más por esos niños y busquen qué es lo que hay detrás, porque muchas veces tendemos a regañarlos, a gritarles o a forzarlos a que abracen al primo, que abracen al tío, que abracen al abuelo porque es tu pariente, porque esto, y nunca sabemos qué es lo que puede haber detrás de ahí. Entonces yo a las madres o padres los invito a que les pongan más atención a sus niños y hablen con cariño con ellos para ver a dónde pueden ser. Si son niños o son adolescentes que están pasando por eso, yo les invito a que compartan. Si es víctima, los que son víctimas, los que son víctimas. Los que son víctimas, los invito a que comparten y busquen la ayuda, porque muchas veces nosotros nos sentimos culpables. En mi caso, yo le tenía miedo a mi mamá, porque mi mamá fue muy fuerte de carácter, entonces yo tenía miedo a que mi mamá me golpeara o mi mamá no me creyera o mi mamá... Pues, y por ese lado estuviste guardando todo eso. ¿Por qué 15, 16, 17, 18 años o hasta la fecha? Lo guardé como 35, 36 años lo guardé. Hasta que fui a vivir un programa donde se habló de todo eso,
se habló del despertar sexual y yo escuchaba historias bien feas donde había niños que se habían, niños o grandes pues en ese entonces, que habían sido violados, de que habían sido abusados, de que habían sido todo esto. Y yo decía, pero a mí no me pasó nada, pero a mí no me pasó nada. Pero me di cuenta, cuando yo viví eso, me di cuenta que ahí fue mi despertar sexual. De ahí se despertó mi despertar sexual, pero fue en una manera negativa. Y de ahí, o sea, eso me fue traumando, porque después de que estaba casada, mi esposo me quería tocar la cintura o me quería tocar las piernas. No, hombre, pero sí yo sentía ganas de cachetearlo. Okay. Sentía ganas de cachetearlo. Bueno, esa viene ya siendo la etapa que sigue. Ya, ahí ya va a ser otra historia, ¿verdad? Pero sí, yo les invito a los padres más que nada, porque la mayoría de nosotros padres, si yo hablo de mí, tengo 2 niñas y un niño, yo, por los golpes que yo recibí, yo le quería dar más golpes a mis hijos, porque yo pensaba que las cosas que a mí no me gustaban de mí, me habían hecho falta golpes, porque de niños, o sea, no sabíamos ni qué. Entonces, o a lo mejor también era como una forma inconsciente tuya de que a la hora que golpeabas a tus hijos era como desquitarte de lo que te hizo el sobrino, ¿no? Pero tú ni cuenta te dabas de que era como a tu hijo le querías hacer eso pensando que era tu sobrino, o sea, un primo, era un primo que diga. Ajá. Pues a lo mejor inconscientemente, pero porque yo pensaba que ellos, porque había cosas que a mí no me gustaban de mí, entonces yo pensaba que a mí me habían hecho falta más golpes de mi mamá para yo hacer cosas diferentes. Entonces a lo mejor inconscientemente sí, pero yo los invito también, otro mensaje, los invito a que busquen ayuda, a que busquen el conocimiento, porque muchas veces actuamos por falta de conocimiento. Tenemos muchas cosas y porque, ay no, qué vergüenza, cómo voy a hablar y cómo voy a decir qué me está pasando. Yo ahora digo, si lo sabe Dios, que no lo sepa el mundo. ¿Sí? Y muchas veces es cuando nosotros compartimos, nosotros ayudamos a otro ser humano, nosotros identificamos que hay otros seres que están pasando por lo mismo y que tienen traumas más, porque hay personas que llegan traumas más grandes. O sea, a mí nomás fue la vergüenza y el bajo autoestima. Hay personas que se quitan la vida por una cosa así, o hay personas que se ponen violentos y o sea, violan a otros de coraje, o les hacen daño, los matan, o cosas así, porque he escuchado muchas historias más fuertes. Entonces, mi invitación es eso de si se es víctima, habla y busca la ayuda, busca el conocimiento. Si somos padres de alguien que estamos viendo que le está cambiando su personalidad, porque los niños regularmente son felices, regularmente son pueden libres. ser muchas cosas, pueden ser drogas, que andan en drogas, metidos en drogas. No, ya cuando son adolescentes sí, pero cuando son niños... O cuando son niños sí, pueden ser muchas cosas. Entonces, hasta ahorita en esta etapa, lo que sería eso, ¿no? Más que los papás también deben de estar al pendiente de hablar con ellos, con tus hijos, de decirles que te cuides mucho de que nadie te vaya a tocar, nadie, ni tus papás, ni tus hermanos, ni nadie. Pero lo principal, pienso yo, tú me dices qué piensas, pero yo pienso que lo principal es las víctimas, más que los papás, porque muchas veces los papás ni cuenta te vas a dar. Entonces los que tienen que hablar y los que se tienen que atrever es a decir son las víctimas. Por ejemplo, el niño o la niña que me tocaron, ir y decirlo. Pero muchas veces las víctimas ya ellos podrían decir ya de unos 200 años en adelante. Pero si, o sea, estoy segura que a lo mejor esta época no lo va a ver un niño niños chiquito. No lo van a ver. Entonces por eso invito a los papás que si ven cambios en sus hijos, que les den la confianza. Hijo, ¿te pasó algo? ¿Por qué cambias así? ¿Por qué pasó? ¿Hay algo que pasó que yo no me di cuenta? O sea, que intimiden con ese niño o esa niña para darle la oportunidad a ese niño o esa niña que se abran, porque tanto niño como niña pueden ser tocados. Y o sea, conmigo fue simplemente un toque. Ahora los que son violados, ahora los que ya son, o sea, mucho más fuerte, es otro trauma mucho más diferente. ¿Cómo te sientes, Angélica, ahorita que acabas de platicar eso? Yo en este momento yo en este momento me siento libre de todo eso porque yo ya lo trabajé. O sea, cuando yo lo trabajé, empecé a trabajar ese programa que te digo a los... ¿Desde México trabajaste eso o fue aquí? No, eso fue aquí. Porque tengo entendido, ahorita vamos a ir por partes también para ese lado, de que
Cuando dices que te metiste hasta los Alcohólicos Anónimos, no porque fueras de tomar, Ajá. sino que era la búsqueda que tú necesitabas algo y por eso te metías hasta esos lugares. Sí, bueno, ahí ya es otra etapa, te voy a compartir un poquito más de lo que fue mi adolescencia y eso, ¿verdad? Yo no tuve muchos novios, yo tuve solamente un novio antes que mi esposo y fue un novio de 3 meses, o sea, prácticamente no fue mucho. Entonces conocí a mi esposo y mi esposo tomaba mucho. Entonces yo me casé, pero honestamente siento feo por los que lo vayan a ver y eso, ¿verdad? Pero hoy he descubierto que yo me casé buscando una felicidad, o como yo no vi que mis papás fueran felices y como el que fue mi esposo me daba mucho cariño. Nosotros duramos 2 años de novios y me dio mucho cariño durante 2 años, pero yo no me quería casar. Yo quería como conocer más porque pues él era de rancho también y yo buscaba como alguien de ciudad, o sea, yo quería salir del rancho. Entonces, cuando él me pidió matrimonio, yo no me quería casar. Y yo fui y le dije a mi mamá y le dije a él que si me esperaba, me daba 3 días, porque yo le dije a él, mejor vamos, o sea, terminando y nos hacemos otros novios, otras novias y luego, si más adelante... ¿A qué edad fue eso de que te pidió matrimonio? Él me pidió a los 17 años, 17 años, tenía 17 años y me pidió pues, que si me casaba, pero yo no me quería casar. Yo sentía que no había vivido la vida porque pues era nada más con él y en el rancho platicábamos nomás por un hoyito, o sea, de vez en cuando nos víamos durante el día, pero no, o sea, no era como realmente conocerlo eso. Y él tomaba mucho, entonces como que yo no me sentía a gusto, ¿verdad? Y no tenía pues mucho conocimiento del alcohol y eso porque mi papá pues no fue alcohólico. Sí. Entonces, cuando le pedí que si me daba chance de casar, que exploráramos más, y él me dijo no. Me dices no, es para siempre. Y me dice sí, es para casarnos. Entonces, pues acepté casarme, pero le pedí 3 días y hablé con mi mamá y le dije, mamá, me pidieron matrimonio. Y mi mamá me dijo, mija, ten cuidado. Dice, porque si yo he sufrido tanto con tu papá que no tiene ningún vicio, en esa casa primero se sirve una copa de vino que un plato de comida. Dice, entonces imagínate. Y yo le contesté a mi mamá, mamá, con amor todo es posible. Entonces era como si yo le dijera a mi mamá, ay mamá, es que tú sufriste porque mi papá no te quería, ¿verdad? Entonces, pero yo en ese momento, o sea, pues no, yo contesté simplemente lo que sentía. Entonces me casé. Y desde cuando me casé, te digo, iba a cumplir 19 años, me casé, fue una persona pues bien, o sea, yo era muy inocente, no tenía pensamientos malos, no nada, entonces yo empecé a sufrir desde que me casé. Mi felicidad en 21 años de matrimonio fueron 2 meses, 8 días. ¿Fue traumático con tu marido por todo lo que habías pasado? No, ya fue él. Ya era por él. Ya era lo que, yo creo que sus traumas que él vivió también era traía lo que sus estaba. Cosas. Ajá, porque yo desde que me casé, o sea, los primeros 8 días que fue en la luna de miel fue felices, fue la luna de miel. A partir de los 8 días redamé mis primeras lágrimas y de ahí no dejé de redamarlos hasta como los 14, 15 años, que fue cuando me golpeó la tercera vez y que... ¿Aquí en Estados Unidos o en México? No, aquí, todo sucedió aquí, pero cuando tenía, o sea, en ese tiempo, por lo que te comparto esto fue porque él peleaba mucho conmigo, por todo y de todo peleaba conmigo. Entonces, personas vecinas me preguntaban mucho porque yo creo que ellos veían algo, me preguntaban, oye, ¿qué tal es tu esposo? Oh, no, es venía siendo un poquito como el patrón de tu mamá, ¿no? Con tu papá, que dices que de todo peleaban. Ajá. Y acá sí, también. Sí, pero acá todavía era pues mucho más fuerte. Porque había golpes. No, allá no había golpes. ¿Contigo? No, eso fue en México, cuando te estoy diciendo, y por lo que te comparto esto es porque mis vecinos me preguntaban que cómo era mi relación con él y yo les decía que era una maravilla, que era un amor. ¿Por qué yo decía esto?
era porque yo pensaba que si yo me callaba y yo no decía nada, él iba a cambiar, él iba a ser diferente. Pero no, o sea, nunca fue diferente. Entonces, a la gente yo le escondía mucho lo que yo estaba viviendo o lo que yo estaba viviendo. Y es otra invitación, los que están pasando por una violencia en donde sea, con padres, hermanos, amigos, escuelas, lo que sea, háblenlo, busquen la ayuda, porque eso nos daña y nos trauma mucho, porque yo me callaba porque yo pensaba que si yo me lo guardaba, él un día iba a ver eso y él iba a cambiar, y no fue así. O sea, el abuso fue más y más y más. En eso, pues allá duramos, ¿qué sería? 4 años de casados, yo creo. 4 años de casados cuando nos vinimos aquí. Cuando nos vinimos aquí, aquí duramos, pues, cuando me golpeó la primera, él me golpeó 3 veces en mi matrimonio. Cuando me golpeó la primera vez teníamos, creo que eran 6 años de casados. ¿Por qué fue? ¿Se puede saber? Fue porque un amigo le dijo, o sea, porque yo no hice cecinas una carne en un Viernes Santo, yo no hice cecinas la carne cuando él me dijo. Entonces él entró y agarró el cuchillo y empezó a hacer las cecinas, y yo pues me fui a ayudarle, y él estaba enojado. Ese día tenía 12 hombres tomando y jugando baraja en mi casa. Entonces ya estamos hablando en Estados Unidos. Ya, eso ya está en Estados Unidos. Sí, ya está en Estados Unidos. Teníamos 6 años de casados. Entonces en ese entonces yo tenía pues mis niños todos chiquitos, y yo no trabajaba, yo no hablaba el idioma, yo no tenía familia, no nada. Entonces yo tenía, en esa ocasión había el esposo de una prima que estaba ahí. Él golpeaba mucho a mi prima y la maltrataba mucho. Entonces ese día él estaba ahí, y cuando el que fue mi esposo estaba haciendo la carne y yo me le arrimé, entonces él me dijo que me largara de ahí, que no me quería ver. Y yo, o sea, le dije, pero te quiero ayudar. Me dijo, no, lárgate, no te quiero ver, lárgate al cuarto. Entonces dije, ok. Me retiré de ahí y me paré en la sala, así como en la puerta de la cocina y de la sala, a ver televisión, y me dijo, lárgate porque no te soporto ver de aquí, me dijo. Y le dije, oh, pues cierra los ojos. Volteé yo así, muy valiente, le dije, no, pues cierra los ojos. Y estaba un cuartito lleno de puros hombres allá, y estaba enfrente ahí en la sala, y entonces le dije, si fuera mi esposa, yo ya la traía entre las patas. No le dijo 2 veces, a que él soltó el cuchillo, se me vino las cachetadas. Entonces ahí prácticamente me golpeó más que nada por el machismo de qué va a decir su amigo si no me golpea. Entonces esa fue ahí. Y yo allí pues sentí que yo lo tenía a él acá en un altar, y esa vez que me golpeó yo sentí que lo bajé a nivel así. Sí. Y yo me había jurado, porque pues mi papá nunca me puso un dedo encima. Yo me había jurado que y se lo dije a él cuando nos íbamos a casar, que si él un día me ponía un dedo encima, o sea, yo me iba a separar de él. Pero en ese momento duré 3 días sin hablarle, y me puse a pensar, ¿a dónde me voy a ir? Y pensé en dejarlo, pero dije, mis hijos estaban chiquitos, la más grandecita tenía 5 años, y de ahí estaban los otros 2, el más chiquitito tenía menos de 2 años, tenía como 1 año y medio. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? ¿A la calle? ¿Debajo de un puente o qué voy a hacer? Porque no trabajaba, no tenía familia, y aparte de eso, o sea, mis hijos chiquitos, ¿a dónde? No hablaba el idioma. Dije, ¿qué voy a hacer? Entonces elegí quedarme con él por mis hijos. Pero sí se bajó mucho lo que miro es de cómo desde chica, de que te pasó la primera vez, todo el tiempo tú elegiste como guardar silencio. Y cada vez de que te pasaba algo así, en vez de exponerlo, siempre fue como guardar silencio, y hasta ya después de casada, ¿no? Porque dices que cuando te platicaban tus vecinos cómo estaba todo el tiempo decías que, pues que sí, que todo estaba bien, siempre como protegiendo, ¿no? Ahora sí que al abusador. Sí, o sea, yo no crecí porque le tenía mucho miedo a la reacción de la gente, y me daba vergüenza que supieran que estaba pasando por un mal momento. Yeah. Entonces yo me lo guardaba porque pensé que si yo me lo guardaba las cosas iban a cambiar y iba a ser mejor, pero no. Yeah. ¿Cuánto tiempo tienes que se separaron?
Tenemos 20 años ya. De separados. ¿Él vive todavía o no? Sí. ¿Está en Estados Unidos? Sí. ¿Fue decisión tuya o fue decisión de él? Fue decisión de él. Porque de ahí, pues él me golpeó 2 veces más y la última vez que me golpeó yo lo reporté. Entonces él nunca me pudo perdonar que yo lo reportara y que le haya manchado su récord de... ¿Cómo te sientes con eso? Yo hoy me siento bien. En algún momento sí me sentí mal, me sentí culpable, me sentía... Porque yo no quería que mis hijos se quedaran sin su papá. Yo aguanté mucha violencia, 21 años duré casada con él. Yo aguanté mucha violencia porque yo quería que mis hijos tuvieran su padre. Yo vi a mis hijos cuando estaban en la escuela que venían y traían amiguitos y los amiguitos platicaban, es que mi madrastra me trata bien mal, es que mi madrastra no me quiere, es que mi padrastro me golpea, es que yo no quiero estar porque él me trata mal. Entonces en mi mente decía, yo no quiero que mis hijos sufran eso. Entonces yo estaba ahí y pues cuando me golpeó la segunda vez, ya teníamos yo creo que teníamos 10 años de casados. Porque me golpeó como a los 3 años de cuando me golpeó la primera vez, pero para eso yo ya trabajaba, yo no hablaba todavía el idioma, pero yo ya trabajaba, pagaba renta y pagaba biles con mi trabajo, trabajaba con una americana y vivíamos con una americana. Entonces ahí yo sentía como que, ok, si no tengo más, cuando menos, o sea, mis hijos tienen casa y tienen, o sea, ¿verdad? Ya lo demás a ver cómo le hago, pero ya. Entonces me golpeó la segunda vez y la segunda vez me golpeó porque me estaba amenazando, te digo, peleaba por todo también conmigo, entonces me estaba amenazando de o sea, que me lo iba a partir. Entonces como pues ya me la había partido una vez, entonces pues yo muy valiente le dije, pues piénsalo 2 veces, porque ya ahí mi mentalidad ya cambió un poco más, porque yo ya me sentía con un poco más de potencial. Ya mis hijos todavía no estaban muy grandes, la más grandecita tenía 8 o 9 años, el más chiquito tenía, el más chiquito tenía 2 años, entonces no estaban tan grandes, la grandecita tenía como 8 años, el más chiquito tenía 2 años y la otra chiquita tenía como 3, casi los 4, entonces no estaban tan grandes, no, la grandecita tenía como 7 años, porque no se llevan tanto. Entonces, pero yo ya me sentía más fuerte porque yo ya les tenía dónde vivir, ya lo estaba pagando con mi trabajo, entonces yo ya me sentía más capaz y ya tenía un poco más relaciones. Entonces, ahí cuando me estaba amenazando le dije, pues no te atrevas, le dije, o piénsalo 2 veces antes de volverme a golpear. Le digo, porque si la primera vez no hice, la segunda quién sabe. Y me acuerdo que me dijo así muy, ¿qué? ¿Vas a llamar a la policía? Le dije, no sé. Le dije, yo solamente digo que lo pienses 2 veces. Y me acuerdo que me agarró de la ropa y me llevaba para afuera y me dijo, pues vamos para afuera para partirte tu madre para que tenga razón en llamarla. Entonces cuando él me llevaba hacia afuera, vivíamos en una casita de un solo cuartito nada más y la cocinita y la salita. Y mis hijas estaban dormidas en la sala, en el sillón. Entonces yo empecé a hablarles con la intención de que ellas marcaran el 911. Pero cuando se dio cuenta, me agarró a cachetadas. Quiero hacer un paréntesis aquí. Hemos estado platicando y hemos hecho varios paréntesis donde hemos dado un mensaje, ¿verdad? Y aquí yo quiero hacer un paréntesis antes de seguir. De que cuántas personas no piensan lo mismo, de que están sufriendo, abuso verbal, físico, emocional. Yeah. Y muchas veces hay mujeres que piensan como tú pensabas en ese entonces. Muchísimas. Que por tus hijos, ¿verdad? Pero qué tanto daño le están haciendo a los hijos, porque los hijos se están dando cuenta de todo. Sí. O sea, ¿cuál es lo que queremos aquí es de que la gente que está viendo este video y está escuchando este testimonio y se pongan a pensar, si es por ese lado, de que lo que no quiero es de que mis hijos no tengan un papá o una mamá, porque también puede haber madres abusadoras, es como poner en una balanza, ¿verdad? De todos modos el mal se está haciendo y ¿hasta cuándo lo vas a prolongar tú?
por ejemplo, ¿no? Si por ejemplo está pasando te estaba pasando a ti eso, ¿por cuánto tiempo vas a prolongar el abuso tuyo físico y de todo lo que estás siendo abusada? ¿Hasta cuánto tiempo estás exponiendo a tus hijos a que vean todo eso? Porque, o sea, no hay nada sano ahí. No. Nada de qué agradecer, ni como por un decir, quiero darle las gracias a mi papá o a mi mamá por haber aguantado tanto. O sentirte culpable ya como hijo, pues, ¿por qué lo hiciste, se da? ¿Por qué no me eches como la culpa a mí, que porque tener a los papás dejaste que te hicieran todo eso? Entonces el paréntesis es eso, que te pongas a pensar, qué tan bueno es aguantarte. Y dejar que el tiempo pase cuando todos tus hijos están viendo la energía y el desmadre que se está viviendo ahí. Yo lo que me he dado cuenta aquí y ahora lo que las invito es, si están en violencia, no se detengan, no paren. ¿Por qué? No, o sea, no sigan en esa violencia, porque yo en mi ser pensé que él iba a cambiar si yo era buena, si yo era noble, si yo hacía, o sea, yo prácticamente hacía todo lo que él quería. Yo me vestía, yo comía, yo dormía, yo hacía, o sea, yo no era digna ni siquiera de salirme enfrente de mi casa a platicar con la vecina, porque hasta eso, o sea, me regañaban. Y yo dejaba de hacer todo porque yo quería ser feliz, porque yo no había visto felices a mis padres. Yo pensaba que si yo hacía todo lo que él quería, o si yo era buena y noble, no, él iba a cambiar. No fue así. Él me dejó 3 veces. Y las 3 veces, o sea, yo aferrada que mis hijos tuvieran a su padre toda la vida, y yo yo regresaba, bajaba diciéndome que ya iba a cambiar y que iba a cambiar, y yo bajaba. Me acuerdo la primera vez que me dejó, ya después de las 3 veces que me golpeó, porque la segunda vez que me golpeó, te digo, todavía, ese día él se quería ir. Y yo no lo dejé, porque yo estaba aferrada, y de cierta manera hay como un miedo como mujeres a no poder salir adelante solas. A hoy que me quedé sola, sí, fue terrible. Yo dependía 100% de él, yo no sabía ni qué, perdí carro, no tenía para pagar renta, no tenía para pagar luz, no tenía para nada. O sea, me sentí que me iba, a morir. No sabía cómo hacer, no sabía cómo salir adelante. Pero cuando nos quedamos solas, salimos porque salimos. O sea, no es, o sea, es difícil, pero yo lo... Y no se acaba el mundo, ¿eh? No se acaba el mundo. Cuando él se fue, porque para esto, o sea, me golpeó la segunda vez y él se quería ir, pero yo no lo dejé, porque yo pensaba que pues, otra vez con amor todo iba a ser posible. Angélica, otra vez te quiero interrumpir. ¿Tú le das gracias a Dios de que Él te haya dejado? Sí. Porque de otra forma estuvieras en lo mismo, ¿no? Todavía a estas alturas todavía estuvieras en lo mismo. Yo le doy gracias a Dios. Yo he conocido a amigas que dicen que sus esposos las han dejado y les da vergüenza. Les digo, siéntanse orgullosas. Yo le doy gracias. Un favor, ¿no? Cuando yo viví transformación, yo hablé con él. Hoy nosotros somos muy buenos amigos. Pero yo hablé con él y yo le pedí perdón a él por no haber sido la esposa que él quería que yo fuera. Yo le di las gracias por la vida que me había dado. Y me acuerdo que él estaba atrás del teléfono, pero yo me imagino que él abrió la boca y los ojos diciendo como, después de la vida que te di, ¿me estás pidiendo perdón? ¿Él te ha pedido disculpas o perdón? Sí. ¿También ya te pidió y reconoce todo lo que hizo? Sí, él dice que él no sabe por qué lo hacía. A veces yo le he preguntado ahora por qué lo hacía y me dijo que porque él me quería controlar, pero como yo no me dejaba, entonces... ¿Cómo es la relación con tus hijos? La relación después con de que, o sea, a lo que voy es por todo lo que tus hijos vieron o saben de cómo fue la relación familiar. Cuando él se fue, mis hijos estaban enojados conmigo. ¿Cuántos años tenían tus hijos? Mis hijos tenían, la más grande tenía 20 años, la que seguía tenía 18. Ya estaban grandes. Sí, y el que seguía tenía 15, o sea, no, la que seguía tenía creo que 17 y luego 18. O sea, el más chico tenía como 14, 15 años. Y luego, y la más grande tenía como 20 años. ¿Cómo es tu relación? Cerca de 29. En aquel entonces, yo fui la mala de la película.
mis hijos no me querían. Ellos se te voltearon. Sí, o sea, desde que estábamos, porque su papá les daba todo lo que físicamente no les podía dar. ¿Él fue buen padre con ellos? Oh, sí. Él fue muy buen padre con ellos, él jugaba mucho con ellos, él los traía al parque, él andaba en deportes con ellos, él fue muy bueno con ellos y él les cumplía muchos gustos. Yo era más estricta, yo era más de que no hagas, no digas, no trates, o sea, siempre estaba como con el miedo de que no se vayan a hacer tatuajes, no vayan a usar drogas, no vayan a fumar, no hagan, no se metan en peligro, siempre buscando a protegerlos de que no fueran a ser tocados o violados. ¿Y eso te los echó encima? Me los echó encima porque yo era la que ponía reglas, porque yo era la estricta y papá era el que todos los gustos les cumplía. Papá era el bueno, el que jugaba con ellos, era el que pues, los dejaba que hicieran lo que quisieran, o sea, jugaba con ellos y ellos hacían con su papá lo que ellos ¿Fueron querían. violentos tus hijos contigo o no? No fueron violentos. O sea, no físicamente, no de golpes, pero verbalmente. Mi hijo ha sido muy agresivo. ¿Oh, sí? Mi hijo sí, mis hijas no, mis hijas... Las dos, o sea, la más grande, con lo único que yo batallé en su adolescencia era porque ella se salía de la escuela y yo tenía que andar atrás de ella. La más chiquita, esa, nada, es así, con esa sí no he sufrido, ni desde que estaba en mi vientre no he sufrido nada. Los problemas son pero con no tu hijo. Fueron agradecidos, ellos nunca han sido, mis hijas nunca han sido groseras o agresivas conmigo, no. Mi hijo sí, mi hijo, especialmente desde que su papá se fue para acá, yo he sufrido mucho porque él me ha culpado de muchas cosas. Cuando yo vivía con esa familia que te digo, creo que su papá lo golpeaba y mi hijo me tiene resentimiento porque dice que por mi culpa, que yo no estaba ahí, su papá lo golpeó, que él solamente quería ir a verme y que su papá lo golpeó porque él estaba llorando. A ver, el papá o sea, tu ex esposo, el papá de tu hijo, fue el que golpeó a su hijo, al más chico. Sí, pues él es el papá de mis 3 hijos. Y tu ex esposo golpeó a su hijo. No, mi hijo golpeó a mi hijo. O sea, no, mi esposo golpeó a mi hijo. A tu hijo, cuando él tenía 2, 3 añitos, cuando yo vivía con una familia americana. ¿Y él se acuerda de eso? Sí. Dice que lo golpeó con el fajo y que yo estaba trabajando porque yo trabajaba con esa familia americana donde yo pagaba renta y biles. O sea, la renta de la casa yo la cubría con mi trabajo. O sea que entre que era buen padre, pero también hubo golpes con sus hijos, con él, bueno, con tu hijo. Mi hijo especialmente, yo no sé por qué con mi hijo siempre lo maltrató desde chiquito. Él lo ¿Su maltrató, papá? Sí. Y yo un día le pregunté que porque con las niñas no, con las niñas él fue un amor con ellas. Pero Okay. a mi hijo siempre desde chiquito me lo agarraba del pelo, me lo jalaba de... ¿Y has hablado tú con tu hijo? Sí. Como para tratar de, ahora sí que despertarle la conciencia del porqué de las cosas. Sí. ¿Y? Pero él no lo entiende. Él no dice de terapias ni nada de eso, él. Él no las acepta. ¿Anda en drogas, alcohol? ¿O sí? El alcohol es muy fuerte, drogas, sé que ha usado algunas, no sé hasta qué punto, pero sí. Y ¿Cuántos años tiene ahorita él? 35. ¿Vive en tu casa? Sí. Y ahí, como por ejemplo, ¿qué? Tú ya con tus procesos, con todo lo que has vivido, ¿cómo lo ayudarías a él? Bueno, porque yo sé que los papás, hasta cierto punto, no te me vayas a ofender, pero tratamos como a veces de ser como un poquito agachones. No, pues yo lo he sido demasiado con ese, más que nada porque es otra de y las a lo cosas. que a lo que voy esto, por eso lo quería decir también, porque como al tratar de todo lo que fue tu infancia, tu adolescencia, después de casada, y como siempre has sido tan permisiva y como siempre de tratar como de aparentar, en este caso te ha llevado como a que seas parte de crear el hijo que tienes también, ¿no? Mira, ahí es otra cosa, porque es que es un trabajar con nosotros mismos siempre y pues yo les invito que realmente busquemos la ayuda porque realmente yo me reconozco, yo fui muy noble, o sea, en mi juventud y pues me considero una persona noble, ¿verdad? Entonces yo voy contra la violencia. Yo no, o sea, a mí no me gusta la violencia para nada. Entonces, con mi hijo, cuando yo vivía con esta familia americana, él sufrió mucho con el niño
que estábamos viendo porque el niño lo maltrataba mucho. Entonces también su papá me lo maltrataba mucho de niño, mucho que me lo maltrataba. Entonces yo le decía a su papá, ¿por qué lo maltratas? Y si los tres son tus hijos. Y él me decía que porque lo quería hacer hombre. Entonces a él me lo jalaba del pelo, me lo jalaba de las orejas. Entonces el chiquillo estaba todo el tiempo como pues que mi papá no me quiere, mi papá no me trata bien. Y entonces cuando nosotros vivíamos con ese americano, con esa familia americana, ellos eran millonarios y tenían un hijo único, entonces pues le compraban regalos carísimos. ¿Y qué hacía yo para que mi hijo no se sintiera menos? Para que mi hijo no sufriera, yo le compraba un carrito de $1. Cada vez que iba a la tienda era un carrito de $1. Porque yo quería que mi chiquillo trajera algo nuevo y le pudiera decir al otro, yo también tengo algo, aunque era chiquito, pero yo también tengo algo. Entonces yo hoy me doy cuenta que yo le hice mucho daño a mi hijo por ese carrito de $1 que yo le compré. ¿No? Sí, no, y le sigo haciendo, o sea, porque después de ahí, o sea, siguió pasando y pasando, ya después ya no era un carrito, ya era más y más y más. Y hasta la fecha, ahorita, o sea, es el que más ha recibido de los tres, pero es el que más agresivo ha sido conmigo. Dice, escuché una vez a un psicólogo que estaba platicando de que fue a terapia una mamá. Y fue a terapia por algo parecido a lo que estás platicando, que su hijo, ella había tratado de que su hijo tuviera todo, le había dado mucho amor, ya estaba grande, pero era cada vez de que quería algo y la mamá no se lo cumplía o no le ayudaba, entonces era la peor mamá del mundo, ¿eh? Y decía pues que qué podía hacer. Y el psicólogo dijo, y se me quedó a mí grabado ya de por vida, que le dijo, ok, la mejor forma de ayudar a una persona o a tus hijos es no ayudándolos. Es la mejor forma que hay para ayudar a tus hijos, no ayudándolos. Que se puede malentender, ¿verdad? Porque él también dijo eso, ok, ojo, dice, no quiero decir de que cuando en realidad ocupen ayuda, no los vayas a ayudar, ¿sí me entiendes? O sea, tú sabes como persona ya adulta y que ya pasaste casi por donde todos ellos están, que ellos se los pueden arreglar solos. Por ejemplo, vamos a suponer que habló mi hijo, porque me sé por ahí una historia de este muchacho, 28 años, ya ves que los jóvenes de ahorita se creen como que ellos las hacen y deshacen, ¿verdad? Entonces, el muchacho así parecido, y se fue para Phoenix y se le quedó el carro por allá. Nomás se fue por enojado de que la mamá no le cumplió un capricho y entonces pues ya me voy para Phoenix. ¿A qué te vas a ir, verdad? ¿A qué te vas a ir? Esto y esto. Pues ya me voy para Phoenix. Y se fue para Phoenix. En lo que iba en el camino se le descompuso el carro. Y ahí habla por teléfono a la mamá para decirle que se le descompuso el carro. ¿Y qué crees que pasó? La mamá se fue hasta Phoenix. Dejó de trabajar para ir hasta Phoenix, para ayudarlo a arreglar el carro y traérselo. O sea, sí vamos aquí a lo que vamos. Yeah. Yo he estado trabajando mucho con mi vida. Siento que he transformado muchas cosas, he fortalecido muchas áreas. Sin embargo, ahí yo siento que he estado fallando. Y ahorita ya estoy en otro nivel, en otra área. O sea, yo llegué a un punto donde yo estaba a punto de ir a la corte para sacarlo de ahí. Y ahorita ya a este nivel ya está trabajando. Tiene aproximadamente 2 meses donde ya empezó a cambiar su manera de ser. Pero porque yo llegué hasta ese límite. Yo llegué hasta ese límite que le dije, ok, hasta aquí llegaste. Y ahora, o sea, ya no es perrucho conmigo. Estos últimos 2 meses ha sido muy noble, muy bueno, me ha ayudado en muchas cosas. Ahora me arregla mis carros.
ahora me empezó a dar dinero para ayudarme en la casa. A hoy ya le digo, hijo, ¿qué tal si me ayudas en hacer esto? Tiene muchísimos talentos. Él es electricista, es mecánico, él tiene muchas cualidades porque es muy inteligente. Y gracias a Dios, y el otro día le dije, hijo, este es el tipo de hijo que yo ¿Eso ya había pasado anteriormente? No. ¿Que le mirabas ese cambio y al ratito otra vez? No. ¿Primera vez? Ahora sí es algo como diferente a todas las demás. Pero fue, lo que yo me di cuenta fue cuando él me vio seria, porque yo ya lo había amenazado otras veces y no lo había hecho. Entonces yo hice cita para ir a la corte para que vinieran a sacarlo. ¿Cuántos años tiene él ahorita, dice? 35. 35. Para meterlo. ¿Tiene hijos o está casado? Tiene 2. ¿Y es buen padre o ahí están contigo también? Sí, no, gracias a Dios. Uno está conmigo, el otro no. Uno está conmigo y él es muy buen padre. ¿Está separado de su esposa también? Sí, está separado de con el otro, él no pelea mucho por él y la mamá también es muy controladora. La mamá agarra al niño para controlarlo y como lo agarra como arma. Sí, es que el niño tiene deshabilidad, entonces pues el gobierno le está dando, yo creo, ayuda a ella y ella no se lo quiere soltar a él por no perder la ayuda del gobierno. Entonces tampoco no pelea mucho por él y lo ve poco, pero sí es muy buen padre, o sea, cuando los tiene, o sea, por ellos, por que tiene ahorita, ya, increíble. Hay veces, porque él toma y hay veces que se desvela y está responsable para que su chiquillo lo traiga en deportes, para que su chiquillo vaya a la escuela, para que su chiquillo se para. Y hoy se está comportando muy responsable. Ahorita están trabajando para meterlo a una a una escuela católica. Y pues, o sea, él se está haciendo la responsabilidad. Entonces, o sea, está habiendo cambio y sí es cierto que mientras nosotros les damos porque yo lo reconozco, mientras yo le di todo en charola de plata, las cosas no cambiaron, las cosas eran peor. Y si yo le pedía algo, él se ponía bien bravo conmigo, me ofendía, me lastimaba. Cuando estaba chico, pues, le tuve que llamar a la policía 2 o 3 veces porque, no hombre, perdí el control feo. Nunca me ha intentado golpearme, ni mucho menos, gracias a Dios, pero verbalmente sí era muy ofensivo. Ya. Pero ya, gracias a Dios, está transformando su vida diferente y tiene pensamientos diferentes ahorita que ya va a empezar a ser más responsable. Ya se ve la luz en el camino, ¿eh? Sí, pero tuve que llegar al límite de que, es la última arma y... Ahí te das cuenta que a veces el ser estricto y la fuerza sí sirve, ¿eh? Sí, que no, es lo mejor. Es como la plantita, que si le echas mucha agua la matas, ¿eh? Porque la ahogas. Ya. Igual. Ok, voy a pasar un poquito ahora a hablar, pues hemos estado hablando de todo lo que es tu vida. Pero ¿qué hace Angélica? ¿Qué es lo que hace Angélica cuando se te viene momentos difíciles ahorita? O que se te viene lo que viene siendo la noche oscura, cuando se te viene una noche oscura. ¿Qué es lo que hace Angélica para salir adelante? Después de que has vivido todos tus procesos que has vivido, de que has ido a los talleres que has ido, ¿qué es lo que haces cuando se te viene un momento de así? Lo que hago es buscar ayuda en la área que sea. Como hablar con una amiga, hablar con alguien que pueda hacerlo. Yo tengo una persona que es pues como mi psicóloga, vamos diciendo, o sea, es terapia. ¿Haces terapia? O sea, no es terapista ella, pero ella es una de las personas que estuvo en Alcohólicos Anónimos por 15 años, me parece. Hablando de Alcohólicos Anónimos, que hace rato no te contesté esa pregunta de cuando yo entré a Alcohólicos Anónimos. Yo entré a Alcohólicos Anónimos porque yo viví una depresión muy profunda. Yo viví una depresión crónica, hasta un punto de que un día yo me levantaba a las 2, 3 de la mañana porque no podía dormir, me levantaba a las 2, 3 de la mañana y un día llegué, me acuerdo que eran como las 3 de la mañana y me paré y dije, ¿qué sentido tiene vivir? Nunca he pensado en quitarme la vida, pero en ese momento, o sea, dije, ¿qué sentido tiene vivir? O sea, yo no tenía ilusiones. Yo sabía que estaba viva porque respiraba, pero no estaba bien. Entonces, fue la última vez que el papá de mis hijos me golpeó y él había estado en un programa de violencia doméstica. La psicóloga
que estaba dándole las clases, nos hizo a nosotros las esposas un taller de 3 meses, también donde nos compartió todo lo que era la violencia y todo, cómo controlar la violencia y todo eso de que él estaba compartiendo a ellos. Entonces ahí llegó una información de un neurótico anónimo que hacernos la invitación de ir a un programa de neuróticos. Yo nunca me he considerado neurótica porque nunca he sido explosiva. Nunca he sido explosiva. Después encontré que yo soy neurótica, pero yo soy neurótica pasiva porque todo me lo guardo y lo meto en depresión o lo metía en depresión. Gracias a Dios el día de hoy ya no hay muchas noches oscuras, ya el día de hoy hay muchas más noches de luz, la mayoría puedo decir. Pero entonces yo me acuerdo que yo conocí el grupo de Alcohólicos Anónimos un lunes, pero un domingo anteriormente yo me había prometido a mí misma empezar a tomar, porque yo no podía dormir, porque yo no tenía vida, yo sentía que yo no tenía nada, no tenía por qué salir adelante. O sea, mis hijos siempre fueron mi fuerza, pero yo no tenía ilusiones de nada y tenía una depresión muy, muy profunda. Entonces me fui a buscar el grupo de neuróticos sin creer que era neurótica. Yo me fui a buscar a ver qué había ahí. Eso es bien importante, ir a buscar, a darte la oportunidad de vivir cualquier programa que te digan que es crecimiento para ti, porque tú sacas tus propias herramientas. Entonces yo me fui a ese grupo, a esa dirección, y lo que me encontré fue un grupo de Alcohólicos Anónimos. Para eso yo les tenía pavor, les tenía odio a los hombres. Yo odiaba, despreciaba a los hombres. Yo odiaba el tequila. Yo no podía pasar ni siquiera por donde están las tiendas de que hay el alcohol. Yo sentía que las tripas se me revolvían y sentía un coraje. Vi a personas tomando y yo sentía ganas de cachetearlos, sentía desprecio por ellos. O sea, era una cosa horrible lo que yo vivía emocionalmente. Entonces llegué al grupo de alcohólicos, y cuando yo llegué al grupo de alcohólicos había como 15 hombres y había una sola mujer, y era la que estaba en la tribuna. Y lo primero que le metí a mi mente fue: estos no pueden ser tan malos, porque si esa mujer está viva, no pueden ser tan malos. Yeah. Entonces me invitaron a pasar, y pasé, y yo empecé a oír que ella estaba hablando del alcohol y eso, pero yo no entendía qué era. Entonces después de ella pasaron 2 hombres más y subieron, empezaron a hablar del alcohol, y entonces empecé a entender, oh, ¿esto qué es? Y entonces de ahí me invitaron a mí a pasar a la tribuna, y subí a la tribuna. Yo me acuerdo que duré como media hora hablando, y yo duré abriendo y cerrando mis puños, porque yo sentía que si yo paraba de hacer esto, sentía que se iba a entumecer mi sangre y iba a azotar de lo mal que yo me sentía. Entonces después de que yo terminé del programa, se terminó el programa, ellos me dijeron que yo era bienvenida, aunque no tomara, era bienvenida, porque ellos estaban buscando sanar emocionalmente todos sus sentimientos que ellos sentían, pero ellos lo estaban tapando con alcohol o con droga. Yo lo estaba cubriendo con depresiones. Entonces emocionalmente yo estaba mal igual que ellos, porque ellos la estaban cubriendo de una manera y yo lo estaba cubriendo de otra. Entonces yo empecé a ir, de primero me daba vergüenza. Yo decía, hombre, qué vergüenza que la gente vaya a saber que yo estoy en un grupo de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué van a decir? Para mí era lo peor. Pero gracias siempre a Dios, como el qué dirán, ¿verdad? Sí. Desde chiquita, el qué dirán. Ya. Entonces por 2 años yo estuve en un grupo de Alcohólicos Anónimos como a media hora de mi casa, sin que nadie se diera cuenta. Yo me iba escondidas y yo me venía escondidas. O sea, nadie sabía, nomás de los alcohólicos, que donde estaba eran los únicos que sabían que yo iba al grupo. Pero a mí me empezó a apoyar mucho, porque yo eliminé, gracias por estar en el grupo, eliminé el deseo de tomar. Empecé a sanar lo de pasar por las tiendas y ver el alcohol. Empecé a sanar y a entender, a perdonar al que toma. O sea, ya ahora a mí no me daña el que toma. Sí siento consideración y lo puedo entender, porque hoy yo sé que es una enfermedad, no es una adicción como yo lo creía. Entonces hoy yo lo puedo entender, hoy yo puedo, o sea, apoyar a ese ser humano sin que a mí me cause coraje, odio. Y como dice, ¿no? De que todo lo que son los alcohólicos o los drogadictos, cuando hay un drogadicto en tu casa o un alcohólico en tu casa, toda la familia sufre. Sí.
No nomás es como el adicto, ¿no? O la adicta. Y creo que sufre más el que no bebe. Toda la familia sufre. Ajá. Porque el que bebe cuando menos se adormece, o el que usa la droga. Y los que no bebemos ni usamos drogas, o sea, nosotros no lo tomamos, o sea, al 100%. Yeah. Y peor, porque no sabemos ni cómo lidiar con esa situación, ¿verdad? Entonces, yo estuve en Alcohólicos Anónimos, yo estuve en grupos de Alcohólicos Anónimos por 7 años, antes de entrar a Transformación. Y a mí me apoyó mucho, me apoyó hasta este punto. O sea, que has buscado tu ayuda. Oh, no, sí. Eso es una de las cosas a lo que yo las invito a buscar ayuda. Una de las cosas que considero importante compartirla aquí, cuando yo estaba en los grupos, porque yo no estaba nomás metida en un grupo y nada más escuchando la misma rutina. Yo no soy rutinaria. Yo iba a un grupo de alcohólicos y luego se trataba de ir a visitar otro grupo, yo me iba a visitar ese otro grupo, se trataba de ir a otro grupo, yo me iba al otro grupo, se abría otro, yo me iba al otro, o sea, andaba de grupo en grupo, de grupo en grupo. Porque de todos te traes algo, ¿no? Sí, entonces una vez una alcohólica me dijo, me acuerdo que en palabras muy groseras me dijo, ¿tú qué estás haciendo en un grupo de alcohólicos? Si tú ni alcohólica eres. Dice, lárgate y métete a un grupo de Al-Anon. ¿Qué es tu grupo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué andas haciendo nomás acá? O sea, en malas palabras me dijo, ¿verdad? Y cuando yo me vine, a mí me dio mucha vergüenza en ese momento, para eso yo todavía no viví la experiencia donde yo empecé a sanar la vergüenza y el miedo, ¿verdad? Entonces, porque yo lo viví después de estar en el grupo, cuando estaba en el grupo de Alcohólicos Anónimos fue cuando viví esa experiencia que te digo. Entonces, cuando yo me vine para mi casa, porque yo sentí mucha vergüenza ahí, porque me lo dijo enfrente de todos los alcohólicos que estaban ahí, y eran muchos. Al-Anon es un grupo como Alcohólicos Anónimos, pero es para los familiares y amigos de los que beben, ¿verdad? Entonces, que honestamente yo no me identifiqué nunca en ese grupo, yo no pude entrar en ese grupo. Yo empecé ahí antes de ir a Alcohólicos, pero a mí no, yo siento que a mí no me apoyó, porque allí es mucho de hablar de lo que me hicieron, de qué me hicieron, de qué me hicieron. Como víctimas. Como víctimas. Y yo no necesitaba eso, yo bastante víctima era con lo que estaba viviendo, pero el estar en Alcohólicos a mí me ayudó porque yo aprendí lo que ellos sienten, lo que ellos viven, cómo se comportan, las cosas que hacen, y era lo que yo estaba viviendo. Entonces a mí me empezó a apoyar a cómo yo poder salir adelante de ahí, cómo yo poder liberarme de eso, cómo no caer en el alcoholismo, y me apoyó a sanar muchas áreas de mi vida en esa área. Entonces te digo, cuando esta señora me dijo eso, yo me vine pensando a mi casa, porque yo te fui a retiros de la iglesia, yo te fui a terapias, yo te fui a psicología, yo te fui a seminarios de negocio, yo te fui a conferencias, yo te fui a talleres de crecimiento personal, yo te fui a Al-Anon, yo te fui a neuróticos, yo te fui a alcohólicos, yo te fui a experiencias. O sea, todo lo que me decían que era para bien yo iba. Entonces cuando esta persona me dice eso, yo me quedé como, oh. Y lo que yo entendí, y yo las invito a que no se queden solamente en una cosa, es hombres y mujeres, o sea, no se queden en un solo lugar, porque lo que yo entendí después de que esta persona me dijo esto y me puse a analizar es que en cada lugar que yo iba, haz de cuenta que yo visualicé mi vida como un rompecabezas, y en cada lugar donde yo iba, yo agarraba una piecita de mi rompecabezas y iba armando mi rompecabezas. Al punto de que ahorita yo te puedo decir, ahorita yo me siento capaz de poder entender y apoyar, si la persona lo permite, a quien sea. Desde un niño, un adolescente, un alcohólico, un drogadito, uno que está pasando por violencia doméstica, uno que tiene baja autoestima, uno que tiene depresión, uno que tiene, o sea, me siento capaz porque viví todos esos talleres y todos esos aportaron algo a mi vida en transformación. Cuando yo me salí de Alcohólicos para llegar a Transformación, en Transformación yo duré 10 años de centro en centro. Aquí es a lo que quiero llegar. Después de lo que acabas de platicar ahorita, de todos esos lugares que ya experimentaste y todos esos procesos que ya viviste, desde tu honestidad, ¿hay algo que todavía no superas? No me he puesto a analizarlo,
pero creo que lo que yo todavía no supero es la confianza en mí misma. Porque me siento con mucho conocimiento, siento capacidad en muchas áreas de mi vida. Si una persona viene a mí y me comparte un sufrimiento, yo puedo apoyar. Eres como muy buena para escuchar. Sí, soy buena pero para no escuchar. Tienes confianza. No, soy buena para escuchar, sí siento confianza, pero en lo que yo digo que no siento confianza en mí misma es como por ejemplo, mi meta, mi ser, yo quiero abrir un programa en YouTube. Es uno de mis sueños en YouTube. Así quiero parecido como esto. Ajá, como esto, pero abrir un programa donde yo constantemente yo esté dando como pequeños mini seminarios de diferentes áreas para apoyar a las personas. Entonces, y yo no lo he hecho, no he buscado, nomás es algo que tengo en mis sueños o que quiero. Yo me certifiqué de Life Coach y yo no lo he llevado a cabo de decir, ok, yo voy a poner mi certificación, yo la voy a poner a trabajar. No lo he hecho porque me siento que yo no soy capaz de pasar un buen mensaje. O sea, en esa área siento que es un área que todavía yo requiero trabajar en esa área. Sí, porque si te fijas aquí, lo que acabas de decir ahorita, ya mandaste como un mensaje mixteado ahí. O sea, de que primero dijiste que puedes ayudar todo y ahorita estás diciendo que no te sientes capaz, ya te invalidaste. Bueno. Todo lo que dijiste primero. No, pero aquí aclarando, gracias por traer eso a no es que yo no me sienta capaz de ayudar a otra persona, o sea, como para yo tomar la decisión de decir, ok, yo me voy a dedicar solamente a dar coaching. O sea, no voy a trabajar en otra área, nomás a dar coaching. Es donde yo siento que todavía me hace falta más crecimiento. Pero cuando yo hablo con las personas, y eso es lo que yo me digo a mí misma, si una persona viene a mí, yo la puedo apoyar, o sea, lo que yo comparto con ella, o el soporte que le doy, o la atención, la comida, porque yo compagino, yo dejo de hacer lo que tenga que hacer. Si una persona está sufriendo y estoy con ella ahí, y la persona viene y me dice, gracias por tus palabras, gracias por tu apoyo, gracias, me apoyó muchísimo. Entonces es donde yo me digo a mí misma, entonces, ¿qué estás esperando para dedicarte a eso que es tu sueño y que muchas personas necesitan afuera? Yeah. Entonces ahora cuando me invitas ¿Y qué estás esperando? Exacto. Ahora cuando me invitas acá, ¿qué estás esperando? Yes. Y cuando yo voy, porque yo sigo educándome y sigo creciendo, entonces cuando yo voy ahí digo, sí puedo, o sea, si yo tengo ese conocimiento, porque lo tengo en todas las áreas, no nada más en una sola área, de que nada más enfocado así, nada más en esto, no. ¿Sabes lo que es procrastinar? Sí, y eso es lo que yo he hecho, entonces mi meta es no seguir procrastinando. Porque muchas veces dicen que... Escuché eso de que dicen que cuando hay personas que les gusta mucho procrastinar, o sea, dejar las cosas para después y no atreverte, que es una especie de depresión también. Y ni cuenta se da uno. El otro día estaba escuchando un audio que estaban diciendo que cuando te levantas, te despiertas y lo primero que haces es ver el celular, es parte de depresión. Y digo, Yeah. O cuando evitas. No quieres como verte al espejo y enfrentarte a ti mismo. Sí, porque yo siento que mis depresiones ya no son en la área que eran antes, cuando no tenía deseo de nada. No, porque hoy puedo trabajar, hoy puedo salir adelante, hoy disfruto. Cuando salgo, como ahorita aquí, yo estoy disfrutando de estar aquí. Antes no. Entonces, pero pues pienso que a lo mejor todavía hay algo de depresión ahí, pero yo sigo trabajando porque, o sea, mi meta es y todo el tiempo, aunque hagamos lo que hagamos, vayamos a todos los talleres que tengas que ir o a todas las charlas, somos seres humanos y vamos a tener nuestros bajones. Te lo digo por experiencia. Es normal. Otra área, gracias por mencionar eso, otra área que yo les quiero decir a ustedes que nos están viendo es, en el proceso en lo que yo he vivido, hubo un momento en que me metí en mi cabeza que porque yo ya sabía, porque tenía conocimiento, porque ya había vivido tantos talleres, porque ya había vivido tantas clases y tanto, yo no me podía permitir el sentir. Eso es erróneo. Siempre vamos a sentir como seres humanos. Ahora,
Lo que yo he hecho desde cuando lo acepté para acá y me apoya es cuando yo siento tristeza o siento algo que me está pasando, busco mi madrina, busco la persona que sé que me va a apoyar o me va a escuchar sin criticarme y lo hablo, lo saco, me libero y me saco. Entonces ahora yo les comparto y les invito a que no se queden con una depresión, porque si antes a mí la depresión me metía hasta 8 días en cama. Más que nada es de que no se queden, es de cómo salir. Sí, o sea, sí, es salir. Esa es la mejor medicina que yo he encontrado de cómo salir de una depresión o de una tristeza. Hablarlo, decir, y a veces simplemente me siento triste, me siento sola, tengo ganas de un abrazo, tengo ganas de compañía, porque o sea, muchas veces lo sentimos, aunque estemos solteros o casados o como estemos, muchas veces sentimos esa soledad. Sí, y no la guardamos. Es lo que te digo, es parte de uno, del ser humano, pues. Sí. Y no porque tengamos toda la experiencia del mundo, o hayamos leído todos los libros, o hayamos ido, como dices tú, a todas esas cosas, no somos superhombres ni superhumanos. Sufrimos igual que todos los demás. Yo conozco coaches o gente así, y que me ha tocado ir a acompañar porque están pasando por una crisis nerviosa. Y te estoy hablando de gente ya acá muy supuestamente muy elevados. Y ahí es donde te das cuenta de que todos somos iguales. Sí, aquí es solamente apoyarnos unos a otros. Yo tengo una madrina que ella, cuando ella me empezó a apoyar, ella tiene una capacidad grandísima de sacarlo a uno de una situación difícil, pero de volada así. Y cuando ella me empezó a compartir situaciones que ella estaba pasando, porque se le atravesó una cosa muy fuerte y ella estaba pasando y me empezó a compartir, digo, oh my God, o sea, todos somos seres humanos y tenemos capacidades como el gran electricista, que es un gran electricista. O sea, si un día está triste, deja de hacer ese trabajo porque está triste, pero al siguiente día, o sea, puede lograr eso si busca el apoyo. Si no y que lo también, busca, ¿sabes qué? No es no nomás es como decir este lenguaje, ¿cómo es? Este lenguaje tóxico, pero que es como de superación siempre, porque hay un lenguaje de superación, pero que es tóxico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que si dices, un ejemplo, que tú me platiques y me digas, ¿sabes qué? Ando pasando como por mucha tristeza, y luego yo te digo, no seas triste, échale ganas. No es así de fácil, de veras es cierto, déjame echarle ganas, y ya se me quitó. No. Traigo depresión, no estés depresivo, tú échale ganas, vete a correr, vete a caminar y ponte a hacer ejercicio. No, el mejor no es tan fácil. Así, de veras, déjame ir a correr y ahorita se me quita. No se te va a quitar. No, el mejor apoyo que yo he encontrado en la en ese momento, cuando alguien viene y nos dice, hey, me siento triste, hoy me siento apachurrado, es decirle, hey, ¿por qué te sientes triste? ¿Por qué te sientes apachurrado? No, pues no sé. O muchas veces nomás es escuchar. Bueno. Y ya se deshogaron y al ratito ya me siento mejor, ¿verdad? Porque nomás, como que necesitaba nomás expresarme. Y también esa es otra pregunta, o sea, ¿quieres que te escuche o quieres mi punto de vista o quieres que yo te dé una sugerencia o qué? Entonces la otra persona ya te dice, no, pues nomás escúchame. Entonces dejarlos que me escuchen y ya simplemente, simplemente un abrazo y ya, no hay problema, va a pasar, vívelo al momento porque eso se vive ahorita, solamente vamos a trabajar para que no te lleve más profundo. Así. En vez de decirle, no, va a pasar, no te preocupes, eso no, vamos a trabajar porque gratis ni siquiera se respira. O sea, hay que trabajar, hay que hacer algo. Yo cuando yo me siento triste, porque algunas veces me siento triste, me siento apagada, lo que yo hago, yo me meto a buscar en YouTube un mensaje de acuerdo como me esté sintiendo. Hey, ¿qué puedo hacer? Y muchas veces, ¿sabes qué? Es permitirte. O sea, si estoy triste, pues estoy triste. Y me permito estar triste. ¿Sí? O sea, es tan simple como eso. Cuando estás haciendo como una meditación, que muchas veces dicen, trata de no pensar. No se trata de eso. O sea, porque cuando ya estás tratando de no pensar, ya estás pensando.
No, sí. Entonces es permitirte, si estoy triste, si quiero llorar, lloro, si quiero gritar, pues grita, si te sientes mal, pues me siento mal y es permitido sentirte de todas esas formas. Pero siempre es buscar, o sea, permitirse sentir triste, pero pensar que mañana va a ser diferente. Vive o sea, el sentimiento buscar a lo, ajá, y si la tristeza persiste, hay que buscar apoyo. Pues claro, hay que buscar. tiene que ir uno, viendo a ver de dónde. Yo tomé antidepresivos al principio, pero a mí me hicieron efectos secundarios no muy buenos. Entonces yo elegí no volver a tomar antidepresivos en mi vida. Ahora de la manera que yo he superado mis depresiones, de la manera que yo saqué, la mejor manera es hablar. La mejor manera es expresar cómo te sientes, lo que estás viviendo, porque una vez que se expresa lo que sientes, y eso que muchas personas que están en depresión se esconden, se ocultan, no platican con nadie, no salen, se desaparecen por días. Ese es el peor error que un depresivo puede hacer, en mi punto de vista, ¿verdad? Porque nos mantiene por semanas o meses ahí. No. Para mí la mejor medicina ha sido hablar, y yo tomé la decisión de que exactamente, si lo sabe Dios, que no lo sepa el mundo. Ya, Angélica. Y muchas veces cuando compartes, apoyas a otro ser humano. Ya para ir, nos podemos aventar aquí 5, 6, 7 horas. Yes. Pero ya para ir cerrando ya esto, te voy a hacer preguntas rápidas y contéstame lo más cortito que se pueda. Okay. Es algo que quiero como agregar a esta nueva temporada. ¿A qué le tienes miedo? En este momento a nada. Nada le tienes miedo. ¿La muerte? No. No le tienes miedo a la muerte. ¿Qué es lo que alimenta tu alma? El apoyar a otro ser humano. ¿Eso te alimenta? Ya. Ver feliz a otro ser humano me apoya. ¿Qué es lo que le aconsejas a una persona que está buscando su paz interior? Conectar con su ser interior. Conectar con su ser interior y ver más allá o sea, conectar con su ser interior y... Vamos a dejarlo ahí. Sí, conectar con su ser interior y ver que mañana va a ser mejor, pero conectar con su ser interior para que encuentre la paz. ¿Cuál crees que es el principal problema de la humanidad? Muchas veces es el silencio. El silencio. ¿El ego? Sí, el ego, o sea, el silencio, el miedo a la gente, a qué dirá la gente, a qué eso. Okay. ¿Qué experiencia cambió tu vida para bien? ¿En qué manera? En la que sea. Que tú dices, lo que sea, que algo que pasó y te cambió para bien. A lo mejor los procesos, ir a la non o ir a... A mí lo que me cambió la vida, si nos vamos así, el que mi esposo se haya ido. Eso cambió, ok. ¿Qué querías ser de niña? De niña yo quería ser conferencista. ¿Querías desde chiquita? Desde mis 7 años yo me visualizo en los escenarios. Si pudieras tener un superpoder, el que sea, ¿qué sería? Si yo tuviera una varita mágica, yo lo que haría era tocarlos para que fueran felices todos. Para que fueran felices. Y pensaran positivamente. ¿Algún libro que recomiendes? Los 5 lenguajes del amor. ¿Alguna película? El secreto. No, La cabaña. La cabaña. ¿Cuál ha sido la mejor etapa de tu vida? Hemos hablado de todo lo duro, pero tiene que haber alguna etapa que fue buena, ¿no? La mejor etapa de mi vida son los últimos 12 años. Es la mejor etapa. ¿Qué es lo que más valoras en una amistad? El compartir mutuamente y no ser criticado. Que no te critiquen. ¿Quién es la persona más importante de tu vida? Yo. Tú misma. ¿Qué tipo de música te gusta? La que tenga el ritmo. Y la que tenga el ritmo y lo que son las alabanzas. Las alabanzas. Pues con esto cerramos este podcast. Como te digo, tenemos para mucho más. La plática puede ser eterna o muy larga, vamos a decirlo. Te quiero dar las gracias por tu apertura,
No, pues, por permitirme hacer este podcast y por haberte sincerado y abrirte hacia la gente. Muchísimas gracias. pues yo me siento agradecida por haberme invitado y me siento feliz de poder compartir lo que fue parte de mi historia, no para victimizarme, no para que, o sea, para recibir críticas, si las reciben, ok, no hay problema. Sin embargo, es mi deseo, mi felicidad es para que otro ser que se encuentre o que haya pasado por cosas difíciles vea que sí se puede. Pero hay que buscar el apoyo, hay que buscar el conocimiento, más que nada el conocimiento en la área que se esté viviendo. Y yo me siento feliz porque hoy yo puedo decir, yo puedo vivir, hoy yo vivo. Antes sobrevivía, hoy yo vivo porque hoy disfruto cada momento. Si tengo que llorar, lloro. Si soy feliz, si se me presenta ser feliz, soy feliz. Si estoy debajo de aquí, soy feliz. Si me mojo, si viene una lluvia y me moja, soy feliz. Sí, o sea, soy feliz, ahora yo soy feliz porque disfruto cada momento. Entonces ahora y yo quiero terminar esto, es que la mayoría de las personas estamos parados así estaba yo y ahora lo quiero compartir. La mayoría de las personas estamos parados así, con un pie en el pasado y un pie en el futuro, o sea, siempre sufriendo por lo que me pasó, por lo que viví, y siempre pensando en el futuro si llegará o será mejor, pero jamás nos paramos, o yo no me paraba en el presente. Hoy me doy cuenta que si me paro en el presente, el pasado ya se fue porque ya no puedo hacer nada. El futuro no sé si llegará, pero el presente de aquí yo puedo extender y puedo ir hasta donde yo pueda, hasta donde yo quiera llegar. Yo no tuve estudio, que nunca lo mencionamos, pero yo nunca tuve estudio y pensaba que yo no podía hacer más porque no tuve estudio. Hoy me doy cuenta que estoy en un presente y yo de aquí puedo estudiar lo que yo quiera estudiar, porque hasta el día que me muera, hasta ese día yo tengo la oportunidad de transformar mi vida y yo soy responsable por mi vida y por mis acciones el día de hoy aquí. Así es de que ese es mi mensaje. Pues gracias, adiós. Yeah.